Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Y ya estamos en la decimotercera edición de Realidad Lámpara. Gracias por acompañarnos. Y esta es la vuelta después de un largo feriado, tal vez uno de los últimos largos feriados que tiene este 2024. Estamos en vivo y en directo. Son las 5 de la tarde, 17 minutos. Agradecemos a las personas que han estado atentas a esta transmisión. Y bueno, y ahora está con nosotros también nuestro abogado de confianza, a quien le vamos a recibir con un aplauso. Él es Edwin Narváez. Mi querido Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo es? Aquí, volviendo del feriado. Y como ustedes se dan cuenta, Edwin cambió su look. Él es el abogado que cambia su look para verse más joven y menos baby boomer. Esta es la edición número 13, les decíamos, de Realidad Lámpara. En los controles nos acompaña nuestra querida Angie Mora. Y bueno, Edwin, tenemos titulares. Voy a avanzar con esto. A ver, tenemos los peligros de hacer periodismo en Ecuador. ¿Es peligroso hacer política en Ecuador? Son dos preguntas en una. La Dana en Valencia, la tragedia a toda ola. Un disfraz diferente que se desveló en una historia de Halloween. Y las elecciones en Estados Unidos. Hoy 5 de noviembre están en plenas elecciones en Estados Unidos. En Ecuador sería un domingo, ¿no? Pero acá realmente en Estados Unidos ellos tienen otras formas de hacer sus procesos eleccionarios. Ya les estaremos comentando de eso. Y hoy tenemos material candente, y digo candente literal porque un periodista, él es Jorge Navarrete, tuvo que salir en ciernes, en quema, desde Ecuador a un país seguro, dicen las autoridades. Debido a un mini documental que produjo La Posta, este periodista fue en un viaje desde Quito hasta la frontera norte del país. Nosotros transmitimos un fragmento de eso, pero el documental ya no está en línea, se lo descolgó. Y bueno, Edwin, ¿qué es lo que pasó entonces con Jorge Navarrete, que estuvo produciendo esto? Yo te decía esa ocasión, y lo repito de nuevo, si yo estuviera en esa condición, no me arriesgara tanto. Le pondría esto, como decía en la película Volver al Futuro, yo sí soy gallina. Yo sí soy gallina. Y está bien, o sea... Tú me decías que sí lo hacías. Yo sí lo hacía. Sí, y ahora ya lo haces viendo lo que acaba de pasar. Todavía lo haría. ¿Lo harías? ¿Y quieres que te diga algo más? Hoy le preguntaron a él en Ya. una entrevista que hacen en La Posta si vale la pena, y dijo sí. Sí vale la pena, ya, ok. Él dijo que para él vale la pena. Ya. Que cuando él vio, o sea, que fue una parte que no se puso tanto en el recopilatorio que nosotros hicimos por temas de delicadeza, más allá de lo que se vio en el documental, el tema de los niños, Uh-huh. o sea, él dijo, si no lo contamos, o sea, si no hacíamos nosotros ese trabajo, nadie lo iba a hacer. Y nadie iba a saber que hay niños allá que están siendo usados para el sembrío y la cosecha de la hoja de coca en el país. Una realidad que se señalaba ajena a nosotros. Es que hay una cosa, te decía, el cultivo de la coca es una cosa, pero el procesamiento de la coca para llegar a la cocaína es otra cosa muy distinta. Yo estuve en Bolivia y estuve en Perú hace muchos años, hace algunos años. Y la coca se vende. De hecho, tú puedes mascarla, hacer un bolo, le llaman ellos. Pero una cosa es la coca. De hecho, estuve ahora en Ingapirca el pasado 1 de noviembre. Y resulta que ya te venden hojitas de coca. Porque estás a 3.100, 3.200 metros de altura. Para quien viene de la costa le va a dar soroche, así se llama técnicamente eso. Entonces tú puedes mascar eso o hacerte un tecito de coca para que te pase. Literal, yo estuve allá en Bolivia a 4.000 metros y lo único que hizo que me regule por la alta presión que hay allá fue el té de coca. Entonces digamos, una cosa es la coca y otra la cocaína. Pero lo que vimos en ese documental, creo que no lo pusimos mucho tampoco nosotros, pero sí se develaba esto. Que los campesinos que iban a cosechar la coca tenían que traer sus propios insumos, menos los niños. El narcotraficante de este documental decía que él quería que su hijo sea policía o militar. Mira tú. Y la denuncia del documental decía, estoy haciendo esto porque a mí me están robando
mi producto, o sea, la cocaína que ya produzco, me la están robando los militares y los policías. Te preguntaba, Edwin, ¿no será que los militares y policías son realmente los que están amenazando al periodista? ¿O realmente es la guerrilla y los narcos colombianos? O sea, yo quiero creer que es la guerrilla. ¿Por qué? Ya vamos a ver el deadline de todo lo que ha sido este fin de semana para Jorge Navarrete, para su familia, de lo que hemos podido recoger de tema de redes sociales. Pero en el comunicado final se menciona que la policía está cuidando a los papás de Jorge Navarrete. Y si la policía es quien en realidad lo amenazó, esos señores no están a salvo. Hay un estudiante, ex estudiante de la Flax, ahora antropólogo, no voy a decir el nombre de este compañero, él se fue a hacer le contrató la UNESCO. La UNESCO le contrató y se fue a Esmeraldas y me dijo, Javier, todo está corrupto. En Esmeraldas, la policía, los militares están corruptos. Digo, hay que a veces pensar mal para a veces también acertar. No me atrevo a decir yo nada en contra de las honorables Fuerzas Armadas porque hay gente con mucha vocación, igual que los policías. Pero hay gente que de vez en cuando sí se choquea. De hecho, a este narcotraficante que lo tomaron allá en España, no sé si viste esa noticia, le tomaron a un narcotraficante que era el cabecilla, cabecilla de los Lobos. Resulta que él era un ex policía. Un ex policía que tenía acceso a información privilegiada, se volvió narcotraficante, se volvió parte de la jauría de los lobos y ves lo que ha pasado. De hecho, él huyó y estaba viviendo en un barrio súper residencial en España. O sea, a ver, es cierto que de toda la venia el señor, ¿no? Pero claro, siempre hay uno, dos, varios. No es una generalidad. No creo que todos, ni la mayoría, pero es normal sentir la desconfianza también. Claro. Porque cada vez se han visto más casos. Incluso este documental que a este periodista de La Posta, que lo mencionábamos, tiene 25 años. Es más joven que yo. ¿Ya? ¿Cuántos años tienes vos? Yo tengo 26. 26. Ese bigote, sin bigote te ves más juvenil. Sí, pero a veces es mejor dar una apariencia de sabiduría. Ese bravo. Escúchame. Ese abogado la cosa es que serio. Ese documental que hoy le cuesta su estabilidad a este periodista, es de esos documentales que solo tú ves a veces en La Posta. Creo, no sé, yo soy joven en este sentido y tampoco es que sea periodista o me he dedicado. No sé cuántos documentales de este tipo se hacía antes de los medios tradicionales. Tal vez también cambió un poco la forma de ver el tema de los 3 desaparecidos en 2019, creo que fue, los del comercio. Ajá. Pero espérate, lo que quiero llegar es justamente con este tema de los militares, que La Posta sacó un nuevo documental, hecho por ahora una periodista, no recuerdo el nombre, salió ayer y se denomina Un falso positivo en Ecuador. Militares que torturaban inocentes para sacar confesiones. Ese salió anoche, no me lo he visto, la verdad, pero... De hecho, bueno, de esos hay profundos, hay varios. Yo me acuerdo de un documental de Teleamazonas hace muchos años que fueron a hacer una cobertura de cómo era ser narcotraficante en Colombia. O sea, lo que hagas en Colombia ya no importa mucho, pero el problema es que estás hablando de que el narcotráfico, digamos, el cultivo de coca está acá en Ecuador. Tenemos unos insumos que tú los capturaste de esta línea de tiempo. ¿Qué pasó en esa línea de tiempo? En la entrevista que dio hoy Jorge Navarrete, él comenta que su fuente lo contactó 3 veces diciéndole, oye, están presionando, tienes que bajar el video. Y Jorge Navarrete trató de decirle, no, el video ya va a pasar de popularidad, o sea, van a bajar los viewers, no te preocupes. En la tercera, su fuente le dice, yo estoy saliendo del país y tienen todos tus datos. Entonces, ahí es cuando la cosa se pone, como diríamos en mi cantón, color de hormiga. Y el día sábado en la mañana, la RPL, que es la Red de Periodistas Libres, publica en la red social X 2 imágenes, digamos a suerte de comunicado, lo denominan una alerta sobre las graves amenazas del periodista. Y señalan ahí que en la madrugada de ese día sábado, en pleno feriado, el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla, ¿no? Ha enviado a Navarrete información privada como su dirección, la de sus padres, fotografías de su vehículo, junto con un ultimátum. También mencionaban que la RPL se solidariza con Jorge Navarrete y hace un llamado urgente a la sociedad y a las autoridades nacionales e internacionales y a las organizaciones de derechos humanos para que brinden protección inmediata al periodista y su familia.
Luego de esto, casi a las 10 de la mañana, uno de los fundadores y dueños de la posta, Luis Vivanco, reposteaba esto de la RPL como un alerta urgente. 10:40 de la mañana hacía lo mismo Doménica Vivanco con un mensaje un poco más profundo en el sentido de la RPL de invocando a las autoridades. Incluso arroba a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Exigimos a las autoridades nacionales brindar protección a nuestro periodista Jorge Navarrete y a todos quienes muestran la realidad del país con su trabajo. Esto no debería pasar, no debería ser una razón para que su vida corra peligro. Esto es urgente, decía Doménica Vivanco. Sí, que es la directora general de la Posta. Y perdón, Mónica Palencia es ministra del Interior, no de Gobierno. Antes las habían unido. Luego, ese mismo día en la tarde, publica Luis Eduardo Vivanco que gracias a la policía del Ecuador arrobaba a la cuenta de la institución por la preocupación y gestión. O sea, la policía se había movido al respecto. Mencionan que según la información que manejaba en la Posta, había ya un equipo de la guerrilla buscando al periodista aquí en la ciudad de Quito. Y de ahí al día siguiente en la mañana señala que se ha ubicado a Jorge Navarrete en una locación segura. Y dice que la policía se encuentra protegiendo a sus padres. De ahí, bueno, el siguiente insumo que teníamos era una captura de lo que publicaba en cambio Anderson Boscan, el otro fundador de la Posta, que él también se encuentra en el extranjero por, bueno, también, digamos, gajes de su labor periodístico, ¿no? Y él reposteaba en una publicación del mismo del día anterior. Y esto fue en pleno día de difuntos del 2 de noviembre, lo que tú nos cuentas. Sí. Ya el 3 publica Boscan que hemos logrado exitosamente reubicar temporalmente a Jorge Navarrete en un país seguro. Gracias a todos quienes se han preocupado por él. Y él había subido, Anderson Boscan, una parte del documental, del reportaje, que es pues bueno lo que le ha terminado costando a... Oye, ¿y este fragmento que subió Boscan el 2 de noviembre ya no está también? Ese no me he percatado, podría ser. Bueno, porque este último que tú dices salió el 3 de noviembre. Sí. Plenas fiestas de Cuenca, pleno feriado. Y bueno, de ahí ya ayer lunes 4 de noviembre, la Posta lanza un comunicado oficial donde pues menciona que ha debido abandonar el Ecuador. Te digo, hoy desde su exilio momentáneo, desde su exilio necesario y momentáneo, Jorge Navarrete estuvo en esta entrevista con Yo te digo una cosa. Hace unos años yo hice una nota acerca del exceso de velocidad en el transporte urbano en Cuenca. Y los radares te multaban. En esa vez yo estuve... en esa época no había la facilidad de tener un teléfono celular. Y yo estaba encima o sea, como esos buses... Yo entonces viendo las velocidades, ¿no? Y dentro del perímetro urbano, en una recta, el bus se mandó 80 kilómetros por hora. El bus iba abarrotado de gente en la línea de baños. Y yo publiqué eso en el periódico. Y los buceros me dijeron que no, que era falso, que era mentira. Me acosaron 2 semanas para que yo les pida disculpas a ellos. O sea, no tienes idea, me llamaban al periódico. Querían que me sancione el periódico porque diciendo que yo he mentido. Hoy en día lo harías, sabiendo que puedes sacar pruebas con el teléfono. No, pues ahora ya no tendrían ellos cara para pedirme que... No, sí lo haría. Harías el reportaje. Yo sí haría ese reportaje porque no es tan complicado, digamos. Son feas las mafias del volante también. Pero no tanto como estas otras mafias. O sea, digo, las 2 dimensiones son... Claro, pero imagínate que luego... bueno, no sé, pues pienso yo que yo solo tengo bicicleta y a milagro no voy a ir en bicicleta. Pero hacer un reportaje así y luego me quiero subir en la Transportes de Ecuador y su pasaje vale el doble. No para usted, una para su nota, sí. No sé, no, pero... Bueno, eso podría ser. Pero lo que te quería decir que... digo, si en lo pequeño a uno le da... Perdón la palabra que usar. Le da un poco de culillo, a hueve, como quieras llamarle. No se diga cuando estás... Y yo tenía 23 años cuando hice esa nota del periódico que te digo. Este chico tiene 25, ¿no? 2 añitos más que yo en esa época. Y se mandó una cosa más densa. O sea, súper densa. Pero también preguntábamos si es tan peligroso ser periodista, ¿es más peligroso ser candidato a la presidencia de la República? Algo pasó con Pedro Granja este pasado 2 de noviembre. ¿Qué es lo que pasó? Reitero, ha sido un feriado denso, complicado. Estaba viviendo la burbuja de las fiestas de Cuenca. Ya te contaré de eso, pero... Estaba en otra dimensión. Yo ni enterado de lo que estaba pasando. Aprovechando que puedes, yo pasé poniéndome viendo al día. tweets. No, o sea, este trabajo
Es después de reportería. Pero no, pasé poniéndome el día con unas lecturas no académicas que tenía. Ya. Tenía unas novelas pendientes por leer. Bien. Pero bueno, sí. Pedro Granja, el día sábado también, 2 de noviembre, publicaba en la red social X a las 4 de la tarde, 4:40 de la tarde, que acababan de balear a José el Orgüello. Esto en Salinas, para ser más específico, esto fue en la comuna Tambo, ¿no? Estaba Pedro Granja en un evento, del cual ya mismo tenemos un pequeño video. Y bueno, de lo que se comentaba es que el padre de José el Orgüello, que hay que recordar que él no solo es abogado y gran amigo de Pedro Granja mucho tiempo, sino que es candidato a asambleísta nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Oh, wow. O sea, entonces eso es otra dimensión ya. Y incluso yo recordaba, porque ellos son abogados, al menos que yo los conozco, de Guayaquil, ¿no? Claro, sí. Que hace ya un tiempo atrás, Joselito Orgüello era quien incluso empujaba, y muy al estilo guayaco, como que lo insultaba a Granja, loco, tienes que lanzarte. Tú eres o sea, ha sido, digamos, un sostén, un apoyo para Pedro Granja en toda esta aventura que nadie se imaginaba que algún día Granja iba a tomar, por todo lo que ya se ha hablado previamente. Entonces me imagino que eso también es lo que le ha impactado bastante a Pedro Granja. Pedro Granja subió una imagen de José León Orgüello que la hemos tapado por temas de sensibilidad, pero es donde ahí menciona que pues son 30 años de amistad que tiene y lo han baleado. En este tweet que lo publicó ese mismo día ya a las 6 de la tarde, menciona algo interesante que pasó un poco de agache, que es que a su hermano, al hermano de Pedro Granja, lo habían asaltado el lunes pasado en su domicilio. Y tenía 3 costillas rotas. Pero lo que señalaba Pedro Granja que se han llevado en ese asalto que le hicieron al hermano a su domicilio, fueron unos papeles que Granja dijo estaba recolectando pruebas para una denuncia respecto a la corrupción de Selec. ¿Ya? Y en ese asalto al hermano le habían dicho: tu hermano, es decir, Pedro Granja, candidato, no llega al debate. Qué denso. Y o sea, bueno, a ver, no es la primera vez que Granja tiene estos roces. Recuerdo que una vez en una entrevista él contaba cuando él recordar que él fue el abogado que acusaba al papá de Jorge Glass, cuando Jorge Glass era vicepresidente de la República, por un delito de índole sexual de una menor de edad. Claro. Y ahí Pedro Granja también en una entrevista comentó que a él, digamos coincidencialmente en esos tiempos, se le bajaron 2 motorizados y le entraron a puñete. Y también tuvo así mismo costillas fracturadas. La hija de Pedro Granja no vive en el país por temas también de seguridad hace ya varios años. Y Pedro Granja tampoco estaba viviendo en el país. No, él lo menciona. O sea, él iba y venía, ¿no? Pero ya lleva años desde, creo que él hizo, si mal no recuerdo, su maestría o doctorado en Italia, en la Universidad de Bolonia, y él ya llevaba bastante tiempo radicado ya porque él estudia en criminología este tema de las mafias. Oye, escuchamos qué es lo que decía ese primer insumo en video que tenemos entonces allá en Tambo, ¿no? Sí. Provincia de Santa Elena. Escuchamos. Por supuesto, saludando a la gente comunera del Tambo, del Cantón de Libertad en la provincia de Santa Elena. Bienvenido sea, abogado Pedro Granja. Los aplausos para el abogado. Viva el presidente de allá, Pedro Granja. Bienvenido a este pequeño sector. Pero se le ve a Pedro Granja entrando con un chaleco antibalas, ¿va? Sí. Y digo, o sea... Y en esos momentos es donde hubo este tema. Ese video él lo posteó en su perfil de X así mismo. Y él acompañaba ese video con el siguiente texto. Dice que luego de ese evento, Joselito Orgüello salió 2 minutos antes que él. O sea, que nosotros, o sea, la comitiva. Y lo balearon. O sea, bueno, ahí menciona, ¿no?, que son amigos hace 30 años. No quieren que llegue al debate. Y aquí menciona algo interesante que entiendo que también lo mencionó hoy en la entrevista de Radio La Calle, de la cual tenemos un fragmento. Pero menciona también aquí en la publicación: no fue un robo como dice la fiscalía. Otra vez dicen que es un robo, ¿no? Sí. Dios. Entonces, y ya te digo, eso también lo mencionó en la entrevista porque me la vi todo, solo tenemos un fragmento, pero yo me la vi. Y sí me llama mucho la atención. De ahí menciona algo más respecto a Diana Salazar, que bueno, ya me parece algo más
¿Elucubración, dices tú? No, personal, o sea, porque Personal. no me parece que aporte un tanto a... El tema de que la fiscalía señale que es robo me parece importante, porque fue, digamos, y reitero, aquí no sé de dónde lo saca, o sea... Atentan a un candidato a la presidencia, a la asamblea, asalto, robo. O sea, te reitero, es fácil. Es súper recordar fácil. que en el caso de Gerala tuvimos el video, les presentábamos a la audiencia el video de Mónica Palencia y el policía. Ajá. No recuerdo ni el rango ni el nombre de él ahora, me disculpo. Acá no sé de dónde Granja saca esta información, si ya habrán... bueno, igual él se habrá movido en el tema legal al momento. Pero hay esa indignación de parte de él contra Diana Salazar, con quienes ha tenido roces a lo largo de los últimos años por temas jurídicos, ¿no? De ahí tenemos el siguiente video, ¿no? Que es de Granja mismo, que es una entrevista que dio hoy en la mañana, ahora creo que 7, 8 de la mañana, y cortesía de Radio La Calle. Escuchemos. Prácticamente tengo que retirarme de la campaña. Tengo que retirarme. Ya no puedo hacer campaña. No puedo conversar con la gente, no puedo ir a una universidad, no puedo ir a un barrio donde la gente me invita a compartir con ellos. Ya tanto miedo le tienen a mi campaña, tanto miedo le tienen a mis denuncias. Así es que yo no he estado preso ni por jugar carnaval. Soy un hombre que se ha dedicado toda su vida, desde que se graduó de abogado, a defender niños víctimas de abusos sexuales. Soy un hombre que se ha dedicado durante más de 24 años a organizar brigadas médicas, ollas populares, sin ningún interés, Jackie, sin ningún interés. ¿Ya? Hoy soy candidato ante la emergencia nacional, porque los compañeros de toda una vida con quienes he militado desde los 14 años en las Juventudes Revolucionarias me han pedido que por favor acepte este reto. Y yo sé que he destruido mi carrera profesional, sé que pongo en grave riesgo la vida, no solamente la mía, sino la de gente que amo, y pensaba que iba a tener otra respuesta por parte de la prensa al menos, que iba a tener otra respuesta por parte de los sectores intelectuales, de los sectores académicos. No hay ninguna voz de las universidades frente a estos ataques gravísimos en mi contra. No hay ninguna voz de las embajadas extranjeras de las cuales nosotros esperábamos un pronunciamiento, tanto que soy el único experto antimafia preparado por Schengen y el único que está planteando alguna política criminal para reducir la cantidad de envíos de droga, de cocaína que salen desde Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Puná, Jambelí, hacia las calles de Roma, Madrid, Ámsterdam. Entonces, frente a eso, yo prácticamente tengo que en este momento retirarme de la campaña. En las próximas horas estoy evaluando la posibilidad de regresar a Italia, donde vivo, porque aquí lamentablemente no se puede contra estos intereses mafiosos. Escuchábamos a Pedro Granja, candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano. Me llama la atención cómo él se ubica, ¿no? He sido solidario, brigadas médicas, ollas comunitarias, he estado fuera del país, me voy a retirar. Pero hay un comunicado que hizo también el Partido Socialista. ¿Qué pasó ahí, Edwin? Sí, hoy estuvo en Café La Posta un representante del Partido Socialista, donde se sentía sorprendido un poco por las declaraciones de Pedro Granja. Decía que el partido había, digamos, convocado una suerte de comité de emergencias, que iban a dialogar con Pedro, que iban a tratar de ofrecerle las condiciones de seguridad necesarias. La verdad, no sé cómo el partido podría, porque si bien es cierto que el CNE ordenó y dispuso que la Policía Nacional dé unos círculos de seguridad a los candidatos, la verdad es que, por ejemplo, los chalecos que le han dado a los candidatos, según mencionaba este representante del Partido Socialista, sí, que lo había hablado con Pedro, como te digo, Pedro Granja tiene una maestría y un doctorado en temas de criminología y derecho penal, sí. Criminalística también me parece, decía que esos chalecos no toleran ¿cómo se llama? Proyectiles de alto calibre. Claro. Y hoy en día sabemos que pues las bandas tienen el fusil más turrito para arriba. Asimismo, se sabe, y esto lo han comunicado incluso otros candidatos, que el círculo de seguridad que le ha propuesto la Policía Nacional no tienen tampoco armas de largo alcance para defenderse. Tampoco les dieron vehículos blindados, les dieron vehículos normales. Entonces, reitero, pretendo entender el punto del Partido Socialista, porque creo que con Granja se han posicionado, no sé, desde que yo tengo, digamos, memoria política de la mejor forma en cuanto a número y proyecciones. Y están igual los intereses, ¿no? Meter asambleístas, todo. Pero no sé cómo podrían garantizarle a Pedro Granja que de alguna forma se va a cuidar de su
integridad física. Otra alternativa que estaban manejando era el tema de hacer campaña por redes sociales. Ya. Puede ser, pero recordar que eso tiene un costo también económico fuerte. Si es a punta digamos, de la militancia, no sé cuáles sean los números en militancia del Partido Socialista y de los, digamos, personas de izquierda o socialistas en el país, no sé cuántas estén con granja, porque hay otras tendencias de izquierda también en la papeleta. Lo que sí le preguntaban hoy insistentemente, le preguntaba a Doménica Vivanco, era como, ¿qué se refiere Granja al retirarse? Porque, o sea, ya está en firme en el CNE y en el TSE su candidatura. Es decir, él no puede ya salir de la papeleta. O sea, no tiene que cumplirlo. Puede no hacer campaña, meterse en un hueco, pero tiene que... Pero él va a estar corre, en la papeleta. Claro, eso corre. Entonces, sí es bastante complicado. Hay que ver qué se decide en esta Y hemos semana. hablado del Partido Socialista varias ocasiones. Primero, ¿te acuerdas que decíamos que resucitó? Nos burlamos un poco de eso. Sí, pero de era la no en contra del Partido Socialista, sino en contra de Anatema Int. Que, por cierto, están buscando todas las formas para prolongarse en funciones. O sea, esto también tiene unas colas. Edwin, nos va quedando ya algún tiempito para seguir abordando el tema. No sé si... pensaba yo, ya tenemos hace exactamente, más de un año, murió Villavicencio, el candidato a la presidencia. Le escuché a las hijas de él en una entrevista en Radio FM Mundo, hablaban con un periodista y ellas decían que habían publicado algunas cosas pendientes de su papá. Quien toma la candidatura a la presidencia de Villavicencio fue Cristian Zurita. Cristian Zurita le escuché bien en una entrevista en una radio y él decía que pese a todo sacaron el 16 punto algo por ciento de tercer puesto en las elecciones anteriores. Claro, es un voto muy sentimental, un voto muy, muy, muy de las emociones. No es un voto duro. No es un voto duro, pero ese 16%, algo así que estaba fluctuando, es un voto que no fue ni al correísmo y que tampoco fue a Noboa. ¿Sí? Este es un voto que es un voto también un poco protesta por lo que pasó yo diría en las que elecciones anteriores. Yo creería que a quien más perjudicó eso fue a Topic, que quedó cuarto, creo que con 12, con 14. Uh-huh. Ya. Pero Topic está bien ahora. Y está en veremos. Está en veremos. Está en Ese veremos. otro... O sea, es casi, algunas personas con las que he hablado dicen, ya le dan por un hecho que no va a la candidatura. Por ejemplo, Ana Galarza se quedó sin su candidatura a la Asamblea Nacional. Ella se fue con todo en contra de Baby Torres. Pero bueno, digo, en esto quería atar las dos historias que hemos contado del periodista, Cristian Zurita, periodista, y lo que pasó con Pedro Granja y lo que estaba pasando con Jimmy Jairala, que también era o es periodista. Tiene esa dualidad de la cual yo dudo mucho. O sea, o eres periodista o eres político y dedícate a hacer eso. Pero bueno, o sea, digamos, hay un tema que está ahí pendiente. ¿Qué tan peligroso? Tú me has dicho que sí lo harías. Yo no pienso inmolarme por un reportaje, sinceramente. Pero sí ayudaría con la producción. Así. Eso sí me podría yo hacer. Pero echar carne al cañón, al fuego al cañón. Pero viene el ELN y dice todos. El que recogió los cables, el que puso los controles de audio y el sonido. que puso play, todo. No sea malito. Oiga, cambiamos de tema, Sí, pero sí. tengo ahí un comentario que nos han dejado en esta transmisión en vivo. Jackie Jiménez dice, guapísimo el abogado Narváez. Y pone un corazoncito. Es una amiga del pregrado. 10 sobre Saludos. 10. Besitos, dice. También te saluda Juan Rizo a Edwin. Hola, saludos desde Milagro, tierra que también estuvo hace poco celebrando cantonización, ¿no? Sí. En octubre. Edwin, vamos con el siguiente tema que teníamos acá colocado en nuestra playlist de noticias o de reflexiones. Es lo que acaba de pasar en España. Este fenómeno climatológico que se llama depresión aislada de niveles altos, DANA. Que antiguamente era conocido como la gota fría. La Así gota se fría. denominaba décadas atrás. En la mañana estuve con la directora de la radio, con Palmira Chavero, y ella nos explicaba más o menos cómo fue el tema en España. Resulta que el gobierno local, porque ya está descentralizado, digamos,
una especie de pequeños Las estados. autonomías. Las autonomías le llaman ellos, sí. Decidió, ya recibieron la noticia de que se iba a descontrolar la caída de lluvia y que, como también tenían un feriado, era mejor no decir nada para no afectar el tema del feriado, porque España en gran parte vive de turismo. del turismo. Y de hecho contaba Palmira que el Estado español, en este caso el gobierno autónomo, decidió suspender prácticamente los recursos para cuerpos de rescate, sistemas de emergencia y destinarlos a los toros para esas celebraciones. Entonces eso llamaba mucho la atención. Y hay un tema que es justamente que surge también este fin de semana, porque el rey de España, el rey Juan Carlos, va hasta Valencia y también va el presidente del gobierno autónomo y van a hacer un recorrido. Y no sé, por ahí va entonces la siguiente historia que les vamos a plantear ahora. Y conmueve mucho. O sea, camiones, nos daba hoy día la cifra, Palmira, eran como 2.000 personas, 2.500 personas muertas. 2.500 personas muertas es... Desaparecidas, exacta es la palabra, perdón, dije muertas, son desaparecidos. Hasta que no encuentren el cadáver están desaparecidos. Pero es brutal, 2.500. Otra reflexión al respecto que nos daba una compañera acá en el trabajo decía que muchos de los latinos que ya vivimos todo el tiempo en crisis sabían cómo reaccionar en la crisis. Y armaron ollas comunitarias y cómo refugiarse. Digo, estamos nosotros en Sudamérica llenos de estas cosas. Y yo decía... ¿Por qué pasa en España? ¿Por qué te porfías? Se supone que estás hablando del primer mundo, de Europa, de los más desarrollados. Y pasa esto. O sea, ¿hasta qué punto el gobierno tiene la culpa? Tú me decías, ¿qué culpa tiene el rey? El rey se ha mostrado solidario, le han lanzado lodo, ya vamos a ver esto. Pero, de todas maneras, ha mostrado, a mí por lo menos me dio una impresión positiva, en medio de lo que pasó. Positiva, ¿no? Porque al hombre se le ve abatido. Tú llegas a un lugar que es hermoso y de pronto lo encuentras sumergido bajo capas de lodo y agua. Y gente, bomberos de Francia que habían llegado a unas zonas remotas de Valencia, habían llegado después de tantos días, dicen, y ya llegaron por acá los bomberos. No, ustedes son los, gracias por venir. Bomberos desde Francia. O sea, no estás hablando de bomberos, no. Y habían unos bloqueos donde estaba el gobierno local bloqueando las donaciones de otros gobiernos. No necesitamos. Digo, también una desconsideración total al respecto, Edwin. Me pongo a pensar, y googleaba rápido aquí, no tengo una nota de BBC Mundos, de BBC News Mundo de abril 2016. 2016. 17 de abril 2016. Uh-huh. ¿Recuerdas qué pasó el día previo? ¿Nuestro terremoto? Hubo... según recoge la BBC, 602 personas muertas. En Ecuador. Señalaban aquí temas desaparecidos, 130 y 25.000 personas sin hogar. Pero me quedo en 602. Otras fuentes dan 650. ¿Muertos o desaparecidos? Muertos. Nadie llega a 700. Y desaparecidos 100 y pico. En total, digamos, serían 1.000. Si se llega a confirmar lo peor en España... estaríamos hablando del doble. El doble de lo que pasó en Ecuador. Por un fenómeno un poco más manejable, más evitable. Las alertas no llegaron a tiempo. El gobierno se hizo loco. Las alertas llegaron al gobierno. Sí. Pero, por eso se hizo... del gobierno no pasó. De mis manos no pasó. Dicen que les enviaban el mensaje a los ciudadanos cuando ya estaban siendo arrollados por la cantidad de agua que había. Pero bueno, para explicar un poco mejor tenemos el siguiente video que es recogido de la BBC News Mundo de su canal de YouTube. Por favor, venid, solo pedimos ayuda. España continúa en estado de shock por el peor desastre natural en décadas y se trabaja a contrarreloj para rescatar a víctimas aún atrapadas y recuperar cadáveres. El temporal que azotó Valencia y el sureste de España ha dejado ya más de 200 muertos, pero hay muchos desaparecidos, por lo que se teme que la cifra podría ser mucho mayor. Y entre la población hay rabia e impotencia por lo que muchos califican de una respuesta insuficiente y lenta por parte de las autoridades. La visita de los reyes, del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y del presidente del gobierno regional, Carlos Mazón, a Paiporta, que es considerada la zona cero del temporal, dejó momentos muy tensos.
esta podría convertirse en una de las peores catástrofes humanitarias que ha vivido España en décadas. El climatólogo de la Universidad de Alicante, Jorge Alsina, le dijo a BBC Mundo que estas cosas no deberían ocurrir en un país desarrollado que cuenta con los medios con los que cuenta España. Pero, ¿qué fue lo que falló? Te lo contamos en este video. Para poder entender la magnitud de esta catástrofe, es necesario explicar las lluvias excepcionales que cayeron la tarde del 29 de octubre. Estas lluvias fueron causadas por una dana, que es una depresión aislada en niveles altos. No es nada nuevo para los españoles. Este término comenzó a usarse hace varias décadas para explicar lo que antiguamente se conocía como gota fría, es decir, lluvias intensas y abundantes en la costa mediterránea en esta época del año. Pero la cantidad de lluvia que trajo esta vez fue descomunal. En pocas horas cayeron unos 500 litros de lluvia por metro cuadrado. Eso es el equivalente a la lluvia de todo un año. Y esta enorme cantidad de lluvia provocó que los suelos ya no pudieran absorber más agua y así se generaron inundaciones repentinas que arrasaron con todo a su paso. Mucha gente no pudo ponerse en un sitio seguro y eso fue solo el inicio de la tragedia. Videos compartidos por las redes sociales mostraron cómo el agua y el barro iba extendiéndose por las calles y veredas, incluso en zonas en las que no había llovido. El fenómeno de la dana es común en el Mediterráneo español durante estas fechas desde hace décadas, pero el cambio climático ha intensificado su frecuencia y su magnitud en los últimos años debido al aumento de las temperaturas del mar. La organización académica World Weather Attribution ha señalado que el cambio climático ha incrementado en un 12% la intensidad de las lluvias que han caído sobre España y ha duplicado la probabilidad de que fenómenos similares vuelvan a ocurrir. Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología de España elevó al máximo su nivel de alerta, la mañana del martes 29 de octubre las autoridades no adoptaron medidas excepcionales. El climatólogo Alsina cree que se debió emitir una orden de evacuación. Sin embargo, cuando el mensaje de alerta llegó a los teléfonos móviles, el agua ya se movía sin control por muchas localidades, donde las personas se aferraban a los árboles o se refugiaban en los tejados para salvarse. A medida que se recuperan los cadáveres, parece que muchos murieron ahogados en sus vehículos o mientras intentaban sacarlos de los garajes. De ahí la indignación entre la gente que piensa que las autoridades no avisaron a tiempo. También ha habido críticas a lo que muchos consideran una respuesta lenta e insuficiente que contrasta con la ayuda de miles de voluntarios que se han lanzado a los pueblos a ayudar a los damnificados. Y es que España sigue un modelo autonómico, es decir, el país se divide en comunidades autónomas y cada uno con su propio gobierno y parlamento que gestionan diferentes competencias, mientras otras funciones están bajo el gobierno nacional. Tanto la gestión del gobierno central, liderado por el Partido Socialista de Sánchez, como el regional de la Comunidad Valenciana, en manos del Partido Popular, está siendo muy cuestionada. El otro factor que hizo tan mortíferas estas lluvias es, según expertos, la construcción desorganizada en el Mediterráneo español. En la Comunidad Valenciana abundan las zonas inundables. La mayor parte del año están secas, pero a veces hay crecidas. Y justamente en esos sitios vulnerables a las crecidas del agua se ha permitido desde hace décadas la construcción de barrios enteros en los que viven decenas de miles de personas. Un ejemplo es la Rambla del Pollo en la localidad de Chiva, una de las que ha sido arrasada por esta dana. El desbordamiento del río Júcar en Valencia en 1957 o las inundaciones en Alicante en 1982 ya dejaron decenas de muertos y evidenciaron un problema que tiene consecuencias que se han mostrado esta vez aún más devastadoras. Y escuchábamos ahí, hay un dato más, Carlos Mazón, que es el presidente de la Comisión Autonómica de la Comunidad Autonómica, se resiste a dejar el mando a pesar de las centenares de víctimas, pero hay un dato más que es perturbador. Eso me llamó mucho la atención cuando hablábamos con Palmira. Mañana vamos a hacer un pequeño enlace con ella para contar un poco cómo lo ve ella, porque contaba ella que sus padres estaban en Valencia un día antes de que pase todo esto. O sea, uno a veces piensa que no le va a tocar una tragedia así o que alguien cercano a uno va a sufrir así. Y hoy es España. Ecuador está sufriendo sequía. O sea, el mundo está trastocado en torno a los climas, pero resulta que Carlos Mazón fue a recibir un premio a la calidad. Y el mismo día que estaban pasando esta tragedia ya horas más tarde en España. Digamos, esta desinformación, lo que decían en la BBC como elemento 2, no anunciaron a tiempo a la gente lo que se vería para que huyan.
Y hay un dato más, están, según contaba Palmira, están ya buscando en un centro comercial enorme que ya que estaba que en Valencia quedó inundado. Se esperaba que las personas, se esperaba que no se encuentren personas que fueron al subterráneo a sacar sus autos. Están en eso. Dicen que la empresa que estaba a cargo de la seguridad les dijo, no pueden bajar, olvídese, no saque su carro, se queda ahí, o sea, huyan. Sí, eso es lo que contaba Palmira, y veamos qué va pasando. Eso, Edwin, por un lado. Por otro lado, esa reacción que la gente tuvo visceral en contra tanto del presidente, digamos así, de España, y también del rey. ¿Cómo lo veías tú? Tú me dabas un punto de vista ahí. Sí, yo te comentaba más temprano que, a ver, yo entiendo, bueno, mejor dicho, yo uso esta frase, yo pretendo entender. No es algo que he vivido, no creo entenderlo, pero pretendo entender, ubicándome un poco en lo que es el tema del coraje, la indignación después de una catástrofe. Y la respuesta del ciudadano es normal, o sea, es indignación, es furia, y yo te decía, tú me preguntabas como que, ¿cuál es la figura del rey? Le digo, el rey en España, a diferencia de otros países, no tiene gestión. El rey no tiene capacidad de gestión. Él no es que te puede decir, oye, va 2.000 militares más. No. El rey es algo más simbólico, ¿no? Un tema en lo diplomático para afuera, un poco tema de unidad después del franquismo adentro. Y entonces, como es algo simbólico, también me parece normal que lo abucheen, que le tiren lodo, ¿no? Pero yo te decía a ti porque yo veía que tú, tratando de hacer este ejercicio también de empatía con los damnificados, tú recriminabas al rey, pero luego no, es que tú no puedes caer. Yo te decía, no puedes caer porque... O sea, sí puedo. Sí, de hecho, tengo todo el derecho de molestarme con quien no conozco, si quiero. Puedo enfurecerme con cualquier político de turno, de hecho. Pero el rey no es político. Tiene un cargo político. Tú me dijiste que se hace cargo de la gestión diplomática. Y eso es totalmente político. No es... Él es una figura... Es un símbolo en lo diplomático, pero no es que... Él no es el canciller de España. No es lo mismo. Él va a estar en Cuenca, ¿cierto? No sé. Va a estar en Cuenca, creo. ¿No? Bueno, Cuenca, hay una ciudad en España que se llama Cuenca. Si va a estar allá... averiguar el dato de quién. No sé. Pero lo que es... O sea, vamos a hacer el comentario. Nosotros no podemos comentar desde, como tú decías, con una reacción visceral. Porque nosotros no estamos siendo víctimas. ¿Ya? Alguien podría acusarte, alguien podría acusarte incluso de apropiación. Sí, se espera que venga el rey de España a Cuenca, mira ahí. Sobre todo cuando uno desde afuera, sin ese coraje, sin ese dolor que lo puede nublar a uno, entender que, pues, por ejemplo, a Sánchez se le criticó porque Sánchez en una de las ruedas de prensa, creo que fue el viernes, dijo, pues bueno, si en Valencia necesitan ayuda, que la pidan. ¿Ya? Entonces, pero el presidente tiene capacidad de gestión, tiene obligación, el rey no. ¿Ya? Entonces... Angie nos está alimentando algo por dentro, pero se escucha un poco entrecortado. Solo quiero rectificar, sí, el rey va a estar en Cuenca junto con Pedro Sánchez. O sea, mira, ve y tira va a estar lodo. Milei, va a estar Santiago Peña, el presidente de la República Dominicana, Luis, entre otros, van a estar en Cuenca en esa cumbre iberoamericana. Por eso te decía, es interesante, digamos, ¿qué va a pasar, no? Digamos, hay una gran comunidad de ecuatorianos en España. De hecho, hasta se dieron por desaparecidos, creo que algunos, como 7 o 11 compatriotas, ahí fallo con la cifra. Pero, digamos, tienes por lo menos esa imagen, ¿no? El rey da ese imaginario de autoridad, de todo caso. Es lo que te quería decir cuando estábamos conversando de esto. Sí, pero te digo, a ver, yo creo que hubo muchas decisiones mal tomadas. Ya. Pero pregunto, de esas 10 decisiones mal tomadas, dividámonos 4, el presidente Pedro Sánchez, y 6, el de la comunidad. ¿Qué decisión mal tomada fue culpa del rey? ¿Qué decisión mal tomada fue tomada por el rey? ¿Ya? Cuando te digo, no tiene esa capacidad. ¿Ya? Entonces, pero nuevamente, o sea, es como, yo qué sé, me acuerdo del famoso video del terremoto. Cuando fue aquí en Ecuador. Y la gente gritaba y Correa le gritó a alguien. A ver, no es culpa de Correa. No puedes culpar al presidente de un país porque hay un terremoto. O sea, ya. Pero así mismo entiendo a la gente que lo haga. ¿Ya? Claro, sí. Ya.
Pero te digo, porque estás ahí en el dolor, estás en el ¿cómo le llaman? La zona cero. Le decían asesino, le decían a las autoridades que iban recorriendo. Hablando de temas políticos, hay elecciones en Estados Unidos hoy. Es el último tema, el penúltimo tema del que vamos a hablar. Y vamos a poner una anécdota al final, pero vamos corriendo con ese temita. Hay un par de insumos que hemos colocado. No sé si avanzamos con eso, Angie. Y tiene que ver con un comediante estadounidense que se soltó una avanzada. Una perla. Pero muy, muy terrible. Y esto trajo una cola para Trump y luego trajo otra cola para Kamala. Sí. Escuchemos qué pasó ahí. Tenemos un video en inglés, pero está subtitulado. I think it's called Puerto Rico. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. Bueno, las bromas gringas siempre me dejarán un sabor un poco... Un poco McDonald's, ¿no? O sea, no son, no sé, hablábamos temprano del humor serrano, el humor costeño. Este humor gringo es insípido. O sea, no puedo decir más que eso. No voy a decir nada más de esto. No merece para mí ser comentado. Pero ahí el tema de fondo es lo que luego pasó también con Joe Biden. Un tema, ahorita que mencionas insípido, yo con un amigo... con Juan, justo que comentó en YouTube. Ajá. Hablamos de política cuando yo estudié en la costa. Y hace tiempo veíamos una entrevista que le hacen a César Montúfar, ex candidato a presidente. A la presidencia con... Villavicencio estaba ahí de candidato, encabezando la lista de asambleístas de la lista de Montúfar. Y fue así como entró. Y bueno, es académico y sé que tiene una larga trayectoria Sí. en las universidades. Ajá. Pero bueno, yo cuando vi esta entrevista, que era un poco jocosa, no era una entrevista totalmente seria, la verdad es que... Y él mencionaba en la entrevista que una vez, creo que fue Correa, que le había dicho, tú eres como un yogur desabrido. O sea, sí. Todo, o sea, ni para discutir así, digamos, eres simpático, ¿no? Entonces me acordé de eso cuando dijiste insípido. Pero a ver, este fue en un meeting que se dio en el Madison Square Garden en Nueva York de los republicanos. Uh-huh. Frente a esto, el día martes, el presidente todavía, Joe Biden, en una entrevista, señalaba, bueno, déjenme decirles algo, la única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores. Los seguidores de Trump. Esto se refería a los republicanos, uh-huh. Lo cual fue terrible, de lo cual Kamala quiso desentenderse. Al día siguiente, el día miércoles, Kamala Harris comentaba, permítanme ser clara, estoy en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basadas en por quién votan. Estas dos citas textuales las he sacado de France 24 y de Primicias. Algo interesante es que después de este comunicado de Biden, que a ver, ya están, y de eso vamos a hablar ya mismo, del tema de los estados péndulos, de cuán cerrada está la elección. Ajá. Entonces los candidatos quieren capitalizar todo lo que puedan, ¿ya? Entonces por eso Biden tratando de capitalizar el tremendo error no del comediante, porque yo soy la comedia es libre. La comedia es comedia y yo me puedo burlar, es comedia. Pero sí para mí es un error del equipo de Trump, de los republicanos, si saben el tipo de humor que tiene este comediante, llevarlo. ¿Ya? Quiso capitalizar, Biden metió la pata, Trump luego quiere capitalizar lo de Biden, les dice no, al fin como que sacaron la máscara, ya saben ellos qué piensan, y Trump luego llega a un evento, en un camión de basura, que fue algo, o sea, ya Estados Unidos es una locura a día de hoy, ¿no? Pero bueno, y de ahí lo que vamos a mencionar a continuación, porque ya viendo el tiempo, es explicarles un poco a través de 2 videos que hemos recogido y de ciertos comentarios, cómo funciona un poco el tema de las elecciones y puntualmente cómo está la cosa por hoy. Entonces, veamos ese insumo, Angie. Estos 93 votos que corresponden a los 7 estados restantes es lo que en la política estadounidense se conoce como estados péndulo, aquellos que están más disputados hasta el último momento. No siempre son los mismos y en esta ocasión son estos: Nevada,
Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Pensilvania es sin duda la joya de la corona, ya que quien lo gane se llevará nada más y nada menos que 19 votos electorales. Y es tan importante que desde 1948 ningún candidato demócrata ha logrado llegar a la Casa Blanca sin imponerse en este estado. En Michigan están en disputa 15 delegados. Y el tercero en discordia, Wisconsin, otorga otros 10 votos electorales. En estos 3 estados se espera que el principal movilizador del voto vuelva a ser la economía. Ya lo fue en 2016 cuando Trump se llevó la victoria en estos estados gracias sobre todo al apoyo mayoritario de los blancos de clase trabajadora, aunque en 2020 Biden logró recuperar los 3 para los demócratas y fueron claves para su victoria final. Es por eso que los demócratas los califican como el muro azul, el color por el que se identifica este partido. ¿Y qué perfil demográfico nos encontramos aquí? Por un lado, estos estados tienen una población rural bastante conservadora que aún siente el declive económico postindustrial. Por otro, los demócratas son más populares en las grandes ciudades como Filadelfia o Milwaukee. Y a todo esto hay que incluir también 2 grupos que podrían tener un peso clave en estas elecciones. En Pensilvania, el porcentaje de latinos está creciendo mucho, sobre todo los de ascendencia dominicana y puertorriqueña. Y Michigan es el estado con la mayor población árabe estadounidense del país. Estos votaron mayoritariamente por Biden allá en 2020, pero muchos de ellos están descontentos por la posición de Estados Unidos ante la operación militar de Israel en Gaza y Líbano. Toca ahora viajar al Cinturón del Sol. Allí tenemos otros 3 estados péndulo. Georgia, que asigna 16 votos electorales, Arizona, donde están en juego 11, y Nevada, que aunque solo aporta 6, en una carrera tan apretada como esta, puede acabar siendo determinante. Georgia y Arizona eran tradicionalmente más cercanos al Partido Republicano, pero han pasado a considerarse estados péndulo tras el sorprendente triunfo de Biden en 2020, y la razón detrás de esto puede que tenga que ver con cambios en su población. En Georgia, 1 de cada 3 habitantes es afroamericano, un grupo que fue fundamental para la victoria de Biden hace 4 años y que ahora parece posicionarse más a favor de Kamala Harris. Por su parte, en Arizona, la población se ha duplicado desde 1990 y 1/3 son latinos o de origen hispano. Aquí, al ser un estado fronterizo con México, la inmigración será un tema clave y habrá que ver si influye y cómo la promesa de Donald Trump de realizar la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos. If I win on day 1, we will begin the largest deportation operation in American history. Y los latinos pueden ser también clave en Nevada, donde suponen el 28% de la población, sobre todo en el área de Las Vegas. Aunque aquí, además de la inmigración, también preocupa la economía, ya que Nevada tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. ¿Y cuál nos queda para terminar? Carolina del Norte y sus 16 delegados, que inesperadamente se convirtió en un estado péndulo. Tradicionalmente suele votar por el Partido Republicano y desde que ganara Obama en 2008 ningún demócrata lo ha vuelto a hacer. Sin embargo, aunque las encuestas dan ventaja a Trump, están muy ajustadas, por lo que Carolina del Norte podría resultar muy valioso. Aquí los afroamericanos suponen el 21% de los votantes y son más cercanos a los demócratas, mientras que la amplia población rural tiende a ser más... Y escuchamos ahí entonces a este reporte de la BBC. Sí. Estos 16 puntos de... me parece que era Georgia, el último estado del que estábamos hablando ahí. Es pendular, ¿no? ¿Y cómo podría dar la vuelta a esto? Bueno, hay canales de televisión que realmente no eran canales de televisión antes. Me pareció curioso que Walt Disney o Disney Plus esté transmitiendo las elecciones, o sea, una cobertura de elecciones. Un canal, digamos, que siempre estuvo trabajando con temas de niños, de contenidos de películas. Sí, y ahora tú estás viendo esto, ¿no? Ellos tienen una como retransmisión de la cadena de la ABC. De la ABC, del ABC. Pero imagínate cuán importante es esta elección. O sea, porque... y bueno, vamos con un último insumo que tú tienes respecto de las elecciones en Estados Unidos. Portal 538, que agrupa las diferentes casas encuestadoras. En Arizona, Carolina del Norte y Georgia, Trump se ha mantenido arriba y cierra con tendencia favorable. En Arizona tiene mayor ventaja,
Pues hasta ayer iba 2.6% arriba. El 3 de octubre, hace un mes, su ventaja era de 1.3%, o sea, duplicó su ventaja. Sigue siendo poca, pero la duplicó. En el caso de Carolina del Norte, Trump ha aumentado su ventaja de 0.6 a 1.2% en el último mes. Y en Georgia, la ventaja de Trump se ha incrementado 2 décimas. ¿Cuáles son los 2 estados donde Kamala Harris le lleva ventaja? En los estados clave, por supuesto, Michigan y Wisconsin. Aunque Kamala va un poco adelante, la realidad es que Trump también le ha ido quitando ventaja en este último mes. En Michigan, por ejemplo, la ventaja de Kamala Harris pasó de 1.6% a 0.8%, o sea, se cortó a la mitad. Y en Wisconsin más o menos lo mismo, pasó de 1.7% a 0.8%. El sexto estado en disputa es Nevada, es un estado que ha ido alternando varias veces entre Trump y Kamala en las encuestas. Hace un mes Harris tenía un punto porcentual arriba en el promedio de las encuestas. Ayer Trump amaneció con una ventaja de medio punto porcentual, ya está arriba Trump. Pero sin lugar a dudas, la joya de la corona se llama Pensilvania. Hoy, la mayoría de los analistas aquí en Washington dice: Pensilvania es el estado a observar. El que gane Pensilvania, la que gane Pensilvania, se lleva la Casa Blanca. Es lo que están diciendo. Es el estado columpio más grande porque aporta 19 votos electorales de los 270 que se necesitan. Los datos de las encuestas arrojan también una competencia codo a codo por menos del 1%, pero con tendencia que favorece a Trump. El 3 de octubre, Kamala Harris iba 7 décimas arriba. Ayer Trump ya le había dado la vuelta e iba él 2 décimas arriba. Así de cerrado está Pensilvania. Por eso vale la pena desmenuzar qué significa Pensilvania para esta elección, revisar cómo se compone a nivel demográfico para entender por qué está tan pareja la cosa. Históricamente en Pensilvania, el voto urbano suele irse con los demócratas. Y el 73% de la población vive en zonas urbanas, 27% en zonas rurales. En zonas rurales Trump suele arrasar. Pero luego si usted se va al factor del voto por etnias, el voto blanco suele ir más con los republicanos, mientras que el voto afroamericano, latino y asiático se va más con los demócratas. Y en Pensilvania, el voto blanco es el predominante y por mucho, 80% según datos del Pew Research Center. Además está el factor del voto obrero. Pensilvania tiene 2 grandes ciudades industriales, Filadelfia y Pittsburgh. Bueno, ese país es muy complejo en todas las dimensiones que tiene. Yo te preguntaba, Edwin, ¿hasta qué punto vamos a tener? Ya completamos nuestra hora, una hora de programa. Pero ¿hasta qué punto a Estados Unidos realmente le importa Ecuador? Especialmente Ecuador, que es un... Te decía que tal vez al presidente de Estados Unidos que le toque, sea el que sea, le importará un 0.001%. No le importa, en otras palabras. O sea, es que, a ver... Acá no estamos armando un discurso de las bases nos van a ayudar a combatir el narcotráfico. Eso, de eso yo no opino porque la verdad poco sé. Yo tampoco podríamos sé. invitar a alguien, la verdad. Podríamos buscarle a Edison Hurtado que sabe, o a Freddy. Al Freddy Rivera, ¿Te que nos hable. Nos comentó algo. Nos comentó. Pero deberíamos invitarle a él para que nos hable de los efectos de las bases. Lo que yo te decía en la previa. previa. Hay un imaginario. A Estados Unidos no le importa Ecuador. Pero es que, a ver, lo que yo te decía en la previa. A ver, tú a mí no me importas o tú me importas. Eso son, digamos, las dos vertientes. ¿A Ecuador le importa o no le importa a Estados Unidos? Pero no es necesario que tú me importes para que mis actos tengan consecuencias. Recuerda que tenemos dólar. Claro. Entonces, por ejemplo, si Trump te dice que quiere apreciar el dólar, que es decir, que el dólar se vuelva más caro, eso perjudica en la balanza comercial. A nosotros sí, todo lo que haga Estados Unidos nos Pero entonces, afecta por eso es directamente. importante. No es importante porque... Claro, Estados Unidos no le importa, pero Ecuador sí le importa. Estados Unidos, nosotros no le importamos. Tenemos un presidente de Estados Unidos. ¿Qué más queremos? Lo otro es que recordar que, aunque nos guste o no, creo que Estados Unidos es el primero, el segundo socio comercial. Claro, entonces, ¿cómo me vas a decir que no es importante el tema de las elecciones? A Estados Unidos no le importa Ecuador, quiero decirte. Pero es que no es necesario para analizar que les importemos. ¿O tú crees que nosotros le importamos a Palestina o Israel y la otra vez estábamos hablando de eso? No les importamos tampoco. Ni siquiera nos entienden. Claro, no hablamos ni siquiera el mismo idioma. Salam aleikum.
Salam aleikum. Terminamos este programa con un último casi meme que pasó en plenas fiestas de Halloween. Yo le puse en mi Facebook, puse algo así como feliz Halloween, señor presidente Noboa. Veamos esto que está ahí para mirarlo. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Bueno, ese era este pequeño inserto. Quien le ven disfrazado ahí, yo pensé que era fake. Yo realmente pensé que era fake. Hemos sido víctimas de eso. Sí, y ahora tengo esa psicosis. Tengo que corroborar. Me metí a la cuenta oficial de Daniel Noboa, para ver si era o no era verdad. Porque decía, en política todo se va al lodo con ventilador, tostar granizo. Ahora que está granizando en Cuenca, digo, se puede todo. Tengo que corroborar que realmente sea lo que estaban viendo mis ojos. Y efectivamente sí. Yo lo coloqué y rescato un comentario de una amiga, ella es Giovanna Crespo, y dice, a la persona se lo conoce primero en cómo trata a su familia y luego a los de afuera. Porque el mayordomo de su hogar, ¿de qué le sirve dar luz afuera y ser oscuridad en su hogar? Coloca mi amiga Giovanna Crespo. Y otras personas, tengo una amiga que es cubana, ella es Mirelis Mejías Denis, me dice, Noboa expulsa a una periodista del país por supuestamente modificar las estrofas del himno nacional y se olvida de dos palabras y se olvida de dar dos palabras el día del escudo. Eso así como influencer y no como presidente. Nos invita a celebrar las fiestas gringas. No tiene asesores y estos son solo inútiles, como él decía esta amiga. Estos dos comentarios los quiero subrayar. Hay otros que son más de grueso calibre, que no los quiero leer. Son bien groserones. Pero yo solo quería ponerlo. Yo solo pregunté. Bueno, yo les puse al final en ese post que puse en Facebook. Los leo. Y eso provocó reacciones muy alérgicas. De hecho, eran como 7-1. O sea, 7 le echaban lodo y 1 lo defendía al presidente Noboa. Complicada la situación. Digo, yo por un lado, yo me imagino que uno como niño tiene la ilusión de que su padre esté en esos momentos que para uno son importantes, ¿no? Pero por otro lado, llegó a Cuenca el presidente en las fiestas, en la sesión solemne, y no ofreció nada. O sea, ni siquiera nos mintió bonito. O sea, no dijo nada. Sí. Dijo que han invertido en dar unos fondos que los da el Banco Nacional de Fomento. Nos habló de los accesos de la ciudad. Son inversiones que se han venido desde el gobierno de Correa. Se han venido diciendo que ya van a hacer el nuevo acceso sur a la ciudad, etcétera. El nuevo ejido, etcétera. Y no tenemos esas obras que se han ofrecido por más de 8 años. O sea, digo, tras promesa han pasado esto. El presidente habló exactamente 3 minutos en Cuenca, de los cuales fue como 1 minuto de evocativos, otros 30 segundos elogiando la ciudad de Cuenca y diciendo que van a ir con la cumbre iberoamericana a Cuenca. Y el último minuto que le restaba más o menos habló de las cosas que ya está haciendo el gobierno. Eso nada más de Edwin, digo, pareciera que le hace falta un poquito de empatía. Es mi comentario personal ahora, un poquito de empatía por otras realidades nacionales, ¿no? De eso ya habíamos comentado un poco de esto por fuera. Yo solo quería acotar algo que se me quedó en la previa. Por el tema de edición se perdieron, pero del video de la BBC, de los Estados Péndulos, el presentador quien estaba era Gonzalo Cañada, y en el otro video que es de Latinos es Carlos Loret de Mola, que es un periodista mexicano, eso como por temas de créditos. De ahí respecto a nuestro querido, magnánimo y excelso presidente, lo que pasa es que esta vez el disfraz se le notó, porque yo creo que viene disfrazado ya más de 1 año de candidato presidenciable y luego de presidente, ¿no? Y yo te decía que yo defendía el hecho de que él en su vida privada pueda hacer lo que le plazca, sí, claro. Pero manténlo en privado. O sea, si él dice uno por su hija hace lo que quiera, no creo que tu hija te haya pedido, papi, súbelo al Instagram. Eso es lo que no, ya te digo, si se filtraba una foto y la gente lo lapidaba por la foto, digamos, yo hubiera defendido porque, o sea, es su vida privada. Ya, pero ya cuando ellos mismos suben fotos... Claro, lo sube a la cuenta oficial. Entonces ya es más complicado, ¿no? Y claro, a ver, y por último,
¿Quieres mantener la pantomima? Yo ahorita que estaba viendo la Champions antes de comenzar la transmisión, se me ocurría una analogía. El que quiera defender al presidente es como un defensa que quiera defender a un arquero manco. Solito tu arquero se hace gol en contra. Y en este caso el presidente con cada acción que hace es como que se dé un tiro en el pie. Pero bueno. Esta analogía del fútbol me parece interesante y lo del tiro en el pie desde hace rato. Vamos a terminar este programa ya en la parte final. Mi pobre Angie está bien cansada. Vamos a poner una canción que por petición de mi partner acá en el estudio me dijo una canción de Cuenca, de la Chola Cuencana. Pongamos la Chola Cuencana. Y esta es de un DJ en Cuenca, se llama Pablo Control, de una radio muy popular allá. La vamos a escuchar y con eso nos despedimos a los 204 años de independencia política de Ecuador. Mi nombre es Javier Macasenderica, quien les habla, y estuvimos en la coordinación de nuestro querido Edwin Narváez. Y en la sala técnica nos acompañó Angie Mora Noguera, a quien les agradecemos. Hasta la próxima semana. Chao con todos.